Bueno chicos, ¿qué tal? Vamos acá con una clase de anatomía del corazón. Lo que vamos a ir a ver es su estructura general y específica también. Vamos a ir a ver todo lo que es, en dónde va a estar ubicado. Recordemos que es en el mediastino inferior y medio. Eh, Vamos a ir a ver su función como una bomba digamos, líquido de sangre, principalmente, con todo lo que eso conlleva, ¿sí? Así que, bueno, vamos a empezar con una presentación simple en la cual vamos a reflejar todo lo que venimos trabajando cuando estamos hablando anatómicamente sobre el tórax, ¿ok? Vamos acá eh, y acá vemos, ¿sí? El corazón como un motor biológico perfecto, ¿sí? El corazón como una bomba, son todas semejanzas que podemos devolver a la anatomía, ¿ok? Vemos que en su estructura fun- o sea, funcional tenemos arterias que salen del corazón, que se ven en rojo, arteria aorta. Recuerden que la aorta tiene tres porciones, una porción ascendente, un callao y una porción descendente o torácica. ¿Ok? En el callao tenemos las ramas principales y en la torácica vamos a ir a tener una importante que va a ser la torácica interna que va a irrigar al pericardio. ¿Ok? En la vena cava superior y la vena cava inferior, recuerden que son venas que llegan hacia el corazón. ¿Ok? A- Y así como también tenemos las venas que son pulmonares, que están en rojo. Y esto tiene realmente hay un sentido, ya que lo que serían venas, eh, como regla, o sea, general o como mito, pensamos que llevan sangre desoxigenada, o sea, sangre con otros gases que no sean oxígeno, por ejemplo, el dióxido, por ejemplo, lo que serían los gases hidrógeno, ¿ok? Que van por venas, ¿ok? Pero recordemos que en anatomía 2 más 2 es igual a 5, entonces tenemos que las venas pulmo, que serían pulmonares, llevan sangre, traen sangre desde los pulmones oxigenada, gracias al proceso de hematosis, ¿ok? Dicho esto, tenemos la arteria sí, que sería esta azul, que sería la arteria pulmonar, que sería cabalgada. Recuerden este cabalgamiento que hace la aorta em, en el tronco pulmonar derecho, ¿ok? Que sería este. Y se va hacia posterior, lo que es hacia la aorta descendente. En cuanto a la arteria pulmonar, recuerden que tiene un tronco que sería principal, que sería este que estamos viendo por acá, y dos troncos que serían bifurcaciones de este tronco principal. ¿Ok? Recordemos que tiene aurículas o atrios, aurícula derecha, aurícula izquierda. La aurícula derecha va a recibir a las venas cavas, la aurícula izquierda va a recibir a las cuatro venas pulmonares, ¿sí? Dos en cada pulmón. El ventrículo derecho es comunicado con la aurícula derecha gracias a una válvula, ¿sí? Que se llama válvula tricúspide, que es esta que estamos viendo acá. ¿Ok? Es esta. Y acá tenemos el ventrículo derecho. ¿Sí? Del lado izquierdo del corazón tenemos aurícula izquierda, que es la que recibe a lo que serían las venas pulmonares, que se comunica con el ventrículo izquierdo
gracias a una válvula que se llama mitral, ¿ok? Que tiene dos valvas. Y la sangre es eyectada gracias a o sea, gracias a a la contracción ventricular por las arterias, por arteria, ¿qué sería? Aorta para la circulación sistémica, para la circulación mayor, y arteria pulmonar para lo que sería la circulación pulmonar o circulación menor. ¿Ok? Importante que quede claro este concepto que sería un concepto general. ¿Ok? También recuerden que el corazón tiene un marcapasos propio que se llama sistema cardionector, que sería este que estamos viendo. Está compuesto por dos nodos o sea, que serían principales, que es el sino auricular, que es este que estamos viendo, o sino atrial. Tenemos las fibras internodales, que son tres, y tenemos el nodo auriculoventricular. ¿Ok? Tenemos el haz de His y las fibras de Purkinje que van a ir hacia el miocardio ventricular. ¿Ok? Recuerden que el, el corazón derecho, ¿sí? Que es esta división que estamos viendo acá, que es o sea, que sería la división azul, es un circuito pulmonar de baja presión, es una bomba de baja presión. Y el pulmón izquierdo es un circuito sistémico de alta presión, ¿ok? Es una bomba de alta presión, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con este concepto que es el que tiene que quedar claro, ¿ok? Bien, muy bien. Dicho esto, vamos a hablar principalmente sobre su topografía y orientación, chicos, ¿sí? Recuerden que está en el mediastino inferior en la porción media, ¿ok? Recordemos que el mediastino superior se divide del inferior gracias a una línea imaginaria entre el ángulo de Lewis, que es la articulación del manubrio con el cuerpo, y una línea imaginaria que cae justo en el disco intervertebral de T4 y T5, ¿ok? Y el límite inferior es una línea imaginaria desde el centro frénico, o sea, la cúpula diafragmática, hacia el disco intervertebral de T8, T9, ¿ok? Entonces va a estar ahí orientado el corazón en el medio, ¿ok? Anteriormente, recuerden que teníamos ahí al timo, ¿sí? O a los restos tímicos y a muchos ganglios linfáticos. Y yo veo ahí a grasa, que sería la parte posterior del cuerpo external, ¿ok? Y bueno, yo veo tejido conectivo propio de la pleura parietal del pulmón, ¿ok? Dicho esto, tenemos que su ubicación va a ser central y va a estar apoyado, acostado, digamos, sobre el centro frénico o o, s- o si no, centro tendinoso, que sería lo mismo del músculo diafragma, ¿sí? Tiene una proyección asimétrica. Esto quiere decir que un tercio del corazón va a estar orientado más hacia la derecha, la línea media es el eje external, y dos tercios van a estar orientados hacia la izquierda. ¿Ok? Tiene un vértice que es importante, que es la punta del, del corazón, que está formada por el ventrículo izquierdo, principalmente.
¿ok? Y está proyectado hacia el quinto espacio intercostal, ¿ok? Recordemos que del ángulo de Lewis, un, un, o sea, a través de dedo hacia la izquierda, tenemos el cartílago costal. De la segunda costilla, o sea que tenemos el segundo espacio intercostal. Tocamos el que sería ahí el tercer cartílago costal de la tercer costilla. Debajo tenemos el cuarto, ¿ok? Y debajo, perdón, ahí al tercero, el cuarto debajo del, del cuarto cartílago costal. Y por último tenemos el quinto, que sería cartílago costal, y tenemos el vértice del corazón, ¿sí? Así lo encontramos topográficamente para auscultar o sea, por ejemplo, el vértice del corazón que estamos escuchando en ese momento, el ventrículo izquierdo, la eyección ventricular, ¿ok? Tiene caras, ¿sí? Que son sus caras principales, que son esternocostal, ¿sí? O sea, que está apoyada, o sea, digamos, sobre el esternón y las costillas, ¿sí? Que principalmente va a ser el ventrículo derecho, y una cara diafragmática, ¿sí? Que va a ser el ventrículo izquierdo, ¿ok? Que sería más bien la punta del corazón, ¿sí? Que va a estar apoyada sobre el diafragma. Y una base que va a ser, o sea, que va a ser posterior, que no estamos viendo en esta cara, que va a estar orientada hacia posterior y va a estar formada principalmente por la aurícula izquierda, proyectada hacia T6 y T9, las vértebras hacia hacia esa proyección, ¿ok? Ok. Para reforzar este concepto, vamos a ver ahí el Moore, que está muy, pero muy claro. Esto no es el Moore, esto es el Nether. Acá lo estamos viendo el Moore. Perfecto. Figura 442, página 669, el capítulo de tórax, que tiene su apartado de corazón. Estamos viendo entonces la subdivisión y los niveles de lo que sería el mediastino. Recuerden que es la porción que está entre ambos pulmones, ¿ok? Y sus pleuras, obviamente. Pleuras viscerales, que es esta roja, y la pleura parietal, que sería la violeta, ¿ok? Tenemos un mediastino superior, ¿sí? Que sería superior a esa línea imaginaria entre el ángulo de Lewis y el disco intervertebral de T4, T5, y y el mediastino inferior, ¿sí? Que sería la parte que está debajo hacia su límite inferior, sí, que sería el centro frénico del diafragma, ¿ok? Que es lo que estamos viendo. Entonces, principalmente lo que estamos viendo es el mediastino medio, que vamos a ver y a encontrar al corazón. En el, en el mediastino posterior, principalmente vamos a encontrar a a la aorta torácica, y por detrás al esófago también, ¿ok? Bien, dicho esto, vamos a hablar sobre pericardio. La parte embriológica, la, la verdad que no es tomada. Entonces vamos a ver principalmente
su disposición, ¿ok? Tenemos un pericardio, que va a ser un pericardio fibroso, ¿ok? Que es la parte más externa, que es lo que recubre ahí al corazón. Tenemos un pericardio, o sea, que va a ser un pericardio seroso, que va a estar compuesto en parietal y en visceral, ¿ok? Entonces, o sea, principalmente como para que quede claro este concepto, divídanlo en pericardio fibroso y en pericardio seroso. Al pericardio seroso lo dividen ¿qué sería? Parietal, ¿sí? Más cercano hacia el pericardio fibroso, que es el que se une a otras estructuras como las costillas o como los cartílagos costales o como el esternón, ¿ok? O como vértebras también, o hacia vasos mediante, o sea, prolongaciones de tejido conectivo laxo. em, y este pericardio seroso es el que recubre digamos, ahí al tejido cardíaco, ¿ok? Tenemos el pericardio que sería parietal, que es un poco más parecido hacia lo que es el pericardio fibroso, y el pericardio visceral, ¿sí? O sea, que sería la tercer capa del corazón, es decir, que se llama perdón, epicardio, ¿ok? La parte más externa. Recuerden que epi es fuera. El miocardio es el tejido propio del corazón. Principalmente vamos a encontrarlo engrosado en el ventrículo izquierdo. Y el endocardio es el tapiz interno del corazón. ¿Ok? Entonces, esto que quede claro, por favor. ¿Sí? lo que es, el pericardio, ¿ok? Entonces, el pericardio es una membrana que recubre al corazón. Bueno, vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a compartir otra. Perdón, pero estoy un poco con tos. Bien, y acá estamos, ¿sí? Pericardio, entonces. Es una carcasa protectora, ¿no? Que va a estar compuesto por el pericardio que va a ser fibroso, ¿sí? Que es o sea que sería el pericardio de anclaje, es una capa externa, rígida e inelástica, ¿ok? Y fija el corazón al diafragma, gracias al ligamento pericardiofrénico, ¿ok? Y, y es una protección mecánica frente a el sobrellenado repentino, ¿ok? Entonces, recubre al, cora- al, al corazón y cuando se llena mucho, digamos, evita la hiperextensibilidad, ¿ok? Del tejido, en, o sea, miocárdico, digamos. Y por último, eh, y por otro lado, tenemos el pericardio que sería seroso, ¿sí? Que es el pericardio que sería el más flexible, el de rodamiento, ¿ok? Es una, es una doble capa, entonces, es una capa que sería parietal, que se pega hacia el pericardio fibroso, y hay una capa visceral, ¿sí? Que se llama epicardio, ¿ok? Forma esto una cavidad virtual entre el pericardio, que sería, o sea, que sería fibroso, y entre el pericardio parietal hay una cavidad virtual, o sea, no hay una cavidad real, hay un líquido que es o sea, que sería una cerosa, que lo que hace es
lubricar y tapizar estas superficies, eh, y que lo que hace principalmente el, el que sería el pericardio seroso es permitir un latido o sea que sería continuo sin fricción entre estructuras, ¿ok? Entonces, tenemos el pericardio fibroso por fuera, tenemos el pericardio que sería parietal y el pericardio vis- que sería visceral o epicardio, ¿ok? La cavidad pericárdica, ¿sí? Que sería la cavidad que se forma entre el pericardio fibroso y el pericardio seroso, ¿ok? Bien, entonces, importante que quede claro que el fibroso va a anclar ahí al corazón a otras estructuras y el seroso va a permitir el deslizamiento. Hay, un- hay unas zonas de repliegue que sería quirúrgico, que sería el seno transverso, que es un túnel eh, entre las arterias pulmonares y las arterias aortas, y un seno oblicuo que sería un saco ciego posterior. Eso vamos a ir a verlo en la práctica presencial, ¿ok? Acá está el mur, acá estaba, ahí está. Entonces, esta cavidad que me olvidé de mostrar es la cavidad pericárdica, ¿ok? El espacio que hay entre el pericardio parietal y el pericardio, que sería visceral, ¿ok? Bien, bueno, esto ya lo vimos. Ubicación. Bueno, acá estamos viendo el seno transverso, ¿sí? Que sería esto, hay embriología, la verdad que esto no se lo vamos a ir a tomar, o por lo menos yo no se lo voy a ir a tomar. Y las estructuras. Esto no, esto no. Bueno, dicho esto de pericardio, vamos a ir a hablar sobre el tapiz interno, digamos, sobre el chasis, que sería el esqueleto fibroso, ¿ok? Que es un aislante de las cámaras, o sea, la cámara au- auricular y la cámara ventricular, ¿ok? Son cuatro anillos de que serían colágenos, ¿sí? Que son estos que estamos viendo representados acá atrás, de colágeno denso, esto es tejido conectivo denso, que anclan las válvulas, ¿ok? Y mantienen los orificios abiertos bajo presión. También actúa como un aislante eléctrico absoluto entre las aurículas y los ventrículos, ¿ok? Esto sería el tapiz interno y ahora vamos a verlo o sea, representado en un dibujo del atlas, ¿ok? Y por otro lado, tenemos el motor, ¿sí? Que sería la banda miocárdica ventricular, ¿sí? Que son fibras
de tejido muscular cardíaco que forman una espiral helicoidal continua, ¿ok? Y tienen una dinámica de bombeo, ¿ok? El ventrículo no solo como que se, digamos, se cierra, si- o sea, sino que se exprime mediante una torsión que sería compresión. Esto es como cuando exprimen una naranja, ¿ok? Y que la torsionan, ¿ok? Entonces, esa es la mecánica que, que tiene el ventrículo. Es contracción y una, digamos, y una rotación, una torsión. Se, el ventrículo, o sea, la banda miocárdica, se acorta desde la base hasta el vértice para expulsar, o sea, esto, ¿ok? Acorta desde la base y el vértice para expulsar y se alarga para succionar, ¿ok? Eso es importante que quede claro sobre la mecánica ventricular, ¿ok? Bien, vamos. Y ahora vamos a ver el muro. Este no es el muro, ese es el néter. Acá estamos. Muy bien. Bien. Lo que estamos viendo es como una disección del miocardio, ¿ok? Del ventrículo, principalmente. Estamos cortando ahí a nivel del septo interventricular, que es ahí el septo que hay entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿ok? Entonces, básicamente, si lo digamos, abriendo, vemos estas bandas que son bandas helicoidales circulares de la banda eh, que sería miocárdica ventricular, ¿ok? Que es esta banda que estamos viendo de fibras helicoidales, ¿ok? Que sería el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿ok? El derecho es el que se ve más en rojo, el izquierdo es el que se ve más en rosita, digamos, ¿ok? Entonces, podemos entender con esto que hay un músculo que está como torsionado, ¿ok? Gracias a estas bandas helicoidales, ¿sí? Y acá, bueno, Moore lo explica muy, pero muy bien, ¿sí? Que en la imagen uno vemos la disposición helicoidal espiral doble del miocardio, modificado de Wasp et al. 2001. Et al. Es y colaboradores también, ¿ok? O sea, Torrens Wasp junto con el equipo. Cuando se secciona el miocardio superficial a lo largo del surco interventricular anterior y se despega comenzando, bueno, es esto que dije, ¿ok? Básicamente esto no lo voy a decir. Tarado que soy, tarado.